Conversaciones, consejos, experiencias, datos interesantes, fe, psicología y lecciones de vida. Un espacio transparente para reflexionar y aprender a llevar nuestra vida de una manera más sencilla. A continuación escucharás el podcast de Daniel Retana. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Qué bueno poder estar aquí otra vez en este episodio ya número 7 de nuestra segunda temporada del podcast de Daniel Retana. Luego de algunas semanas de estar pensando en este tema, me atreví a grabarlo. Hace unos meses, si ustedes se habrán dado cuenta, teníamos un podcast que se grababa semanalmente. Sin embargo, estos últimos episodios, sobre todo los de la segunda temporada, han sido diferentes. Los hemos grabado después de algunas semanas en los que tal vez he estado meditando sobre un tema y luego de que he sacado algunas conclusiones que creo que pueden ser relevantes para ustedes, me he tomado el tiempo de escribirlo y también poderlo grabar. Quería contarles un poco cómo es el proceso para los que me han consultado de grabar un podcast. Bueno, primero se me viene una idea a la cabeza o algo que tal vez converso con alguna persona, paciente, etc. Después empiezo a escribir. Yo trato siempre de estar escribiendo lo que pienso. Empezamos a hacer algunas correcciones de la idea general y ya cuando tenemos esa idea principal del podcast empezamos a grabarlo. Siempre de una conversación auténtica. No me gusta pues tener todo totalmente predefinido, sino que obviamente hay una idea general, hay un speech y vamos grabándolo. Y después viene la parte creo que más importante, que es la de postproducción, para arreglar el audio primero que todo y colocarlo en las diferentes plataformas para que ustedes puedan escucharlo. Algo bueno creo que me dejó la pandemia fue aprender sobre esto de cómo grabar un podcast, aunque todavía no me considero experto creo que ahí vamos depurando y mejorando cada vez más. Después de haber pensado sobre este tema, quise titularlo Aprobación adictiva. Hemos escuchado creo que varias veces el adicción a la aprobación como una de las problemáticas que podríamos llegar a tener en nuestras relaciones interpersonales. Yo le quise llamar aprobación adictiva porque tenemos que hablar primero que todo de qué es una adicción. Y es que hablar de adicciones no es fácil. De hecho, me parece a mí que es uno de los temas más complejos que existen en la psique humana. Normalmente una persona que tiene una adicción no lo reconoce, es lo que por lo general podemos ver en una persona con una adicción, y por años puede estar sumergida en la negación, justificando sus conductas adictivas, diciendo, no, es que yo no soy adicto, yo no tengo un problema, es que el problema es de otros, el problema fue lo que me hicieron, el problema es lo que me sucede alrededor, el problema es mi trabajo, el problema son mis juntas. Pero es muy difícil que una persona logre tal vez reconocer, a veces son años de una persona hasta que reconoce que tiene una adicción. Además, cuando hablamos de adicciones, parece casi como una estrella fugaz que se nos viene a la cabeza, haciéndonos pensar que los adictos son los que vemos en las calles pidiendo dinero para comprar su próximo gramo de droga, o alguien que se esconde tal vez detrás de la pantalla como un consumidor de pornografía. Aunque hay adicciones que son más fulminantes para nuestro cerebro y evidentemente para nuestra vida en general, hay adicciones que se esconden detrás de la normalidad de nuestro diario vivir. Parecen comportamientos aceptables, pero lo que no nos damos cuenta es que quizás cumplimos con algunas conductas adictivas, y he llegado a la conclusión de que todos somos adictos a algo en alguna medida o tendemos a fijar nuestro bienestar en algo específico. Hay adicciones que podemos reconocer fácilmente, las adicciones a sustancias como el alcoholismo, la nicotina, los fármacos, los opiáceos, los esteroides, el cannabis, que yo creo que fácilmente podemos identificar que esto es una adicción después de que una persona ya ha desarrollado tolerancia a esa sustancia y necesita esa sustancia para tener una sensación placentera. Sin embargo, hay otro tipo de adicciones que son más comportamentales, o sea, más de nuestra conducta, o como diría Ted Roberts, de proceso, adicciones de proceso. Por ejemplo, la adicción al sexo, la adicción al juego, que le llamamos también ludopatía, adicción a la comida, adicción a la tecnología o a las nuevas tecnologías, adicción también a las compras o al trabajo. Y aún más interesante, y a esto es lo que quisiera aterrizar, es que hay adicciones emocionales, como lo hemos hablado en otros momentos, la codependencia, que prácticamente tiene todas las características de un comportamiento adictivo, y también la dependencia a ser aprobados por los demás, y así podríamos hablar de otro montón de adicciones que podemos desarrollar. Al final de cuentas,
La adicción no tiene que ver necesariamente con que aquello que nosotros hacemos de manera repetitiva es dañino, sino que más bien convertimos ese proceso en algo dañino, y ahorita lo voy a explicar. Esto último pasa aún más cuando a lo largo de la vida no hemos tenido figuras significativas o de peso que puedan validarnos como individuos, niños que a lo mejor tuvieron que hacerse cargo de sus familias, hijos que vieron a sus padres llegar tarde por las noches después de tanto trabajar. Y es importante recordar que el abandono no es solamente un padre o una madre que se va por la puerta del hogar. El sentimiento de abandono lo experimentan aquellas personas que en momentos clave de la vida se sintieron solos y no tuvieron a quién acudir. Esto no significa que sea culpa de las personas que no estuvieron, como a veces solemos pensar, porque de alguna u otra manera no existieron padres perfectos, ni padres que pudieron atender todas nuestras necesidades, pero sí es cierto que las personas que vivieron estos vacíos pueden tener una mayor necesidad de aprobación de los demás. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué nos gusta la aprobación como seres humanos? Si viviéramos en un mundo paralelo o en un metaverso, como le llamamos ahora las posibles realidades alternativas que existen, ¿se imaginarían ustedes un mundo en donde sea más importante ser rechazados que aceptados? En donde a la gente le gustara más ser rechazado que aceptado. Bueno, de hecho en Estados Unidos y en algunos otros países del mundo hay un restaurante que se llama Dick's Last Resort. Tiene como una de sus políticas, muy interesantemente, tratar mal a las personas e incluso ofenderlas cuando llegan a este restaurante. Cuando te sientas a la mesa te tiran el menú, ni siquiera te lo sirven en la mesa. Cuando estás a punto de ordenar, de hecho utilizan palabras ofensivas, te dicen, bueno, idiota, ¿qué es lo que vas a ordenar? Por supuesto, aquí hay varios factores que debemos analizar. La gente puede tomar estas ofensas, sabiendo que va a un lugar donde lo van a ofender, como un motivo de diversión. A nadie le gusta sentir que le han ofendido, pero cuando entendemos por qué una persona lo está haciendo, como en este caso sabemos que es un restaurante que se dedica a eso, somos capaces de convertir el rechazo en una razón aparente de diversión. Y creo que esta es la madurez hasta cierto punto que logran desarrollar muchas personas. No tiene sentido que si alguien te ofende, más bien te rías, pero en este restaurante específico ha habido un auge muy importante en los últimos años, solo por el simple hecho de que los usuarios no son bien tratados, sino que son ofendidos desde que llegan. Nos gusta la aprobación de las personas y la aceptación porque tenemos una necesidad básica de formar parte de la sociedad. A nadie le gusta ser el enajenado, el marginado, el discriminado. De hecho, son cada vez más los niños, adolescentes y personas que se sienten más rechazados por la sociedad porque sencillamente se diferencian al resto en algún sentido. Nos gusta sentirnos parte de un grupo, que alguien nos ponga su mano en la espalda y nos diga bienvenido, eres de los nuestros. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales las iglesias, las organizaciones, los grupos de apoyo tienen un gran éxito en la sociedad en la que vivimos, porque en sus pilares normalmente tienen el hacer sentir bienvenidas a las personas, a cualquiera incluso que se acerque a estos lugares, y eso hace que las personas desarrollen un sentido de pertenencia. Posiblemente un narcótico anónimo, es decir, una persona que tenga adicción a la droga, no va a encontrar tanta aceptación en un lugar X como si lo puede encontrar en un grupo de apoyo. ¿Por qué? Porque queramos o no, tenemos una necesidad inherente de sentirnos aprobados, aceptados y de tener características en común con ciertos grupos. Desde que somos niños hasta que somos adolescentes, incluso de adultos, andamos buscando personas que nos acepten, brazos que nos abracen, risas que nos validen, palabras que nos reconforten y ojos que nos miren detenidamente. De ahí que incluso se dice que hay ciertas personas que, si tuvieron menos interacciones positivas a lo largo de su vida, suelen tener más sentimientos de inseguridad. No vieron una mirada que tal vez los reconfortara cuando cometieron un error, recibieron castigo cuando se equivocaron. En otras palabras, estas personas que sufrieron más castigos a lo largo de su vida son propensas a sentirse inseguros porque no recibieron en algún momento la aprobación de personas que necesitaban en ese momento específico. Partiendo del hecho de que tenemos una necesidad básica de aceptación y que a nadie parece ser que le gusta el rechazo, la pregunta es ¿por qué
algo que es natural lo convertimos en una adicción? ¿Por qué necesitamos validación para trabajar bien? ¿Por qué necesitamos consultar nuestras decisiones antes de tomarlas? ¿Por qué nos sentimos mal si alguien no nos corresponde en el amor o nos valida a través de un like en nuestro Instagram? ¿Por qué hay personas que no pueden vivir sin la aprobación de sus seguidores o de sus seres más cercanos? Parece ser que la aprobación, que en inicio fue buena, se convierte en una droga. Y como todas las drogas, tarde o temprano necesitamos aumentar la dosis para que realmente nos brinde una sensación de placer. Lo que sucede en nuestro cerebro cuando encontramos una adicción, lo explico de la siguiente manera, en palabras muy sencillas. Significa que nuestro sistema límbico, que está asociado a nuestras sensaciones de placer, se prende o está activado buscando aquello que nos hace sentir bien. En este caso busca una droga, busca la aprobación o todo aquello que se haya convertido en un elemento adictivo, como si estuviéramos buscando una aguja en un pajar. Nuestro cerebro está hipervigilante, está atento, y en ese intento de equilibrarnos, porque nadie puede estar despierto todo el día, nuestro cerebro busca el descanso, la regulación. Así que lo que hace es reducir la producción de dopamina, que es la hormona del placer, la hormona de la recompensa, y por ende así baja nuestra sensación de logro y de recompensa. ¿Qué significa? Que entonces ya no necesitamos eso para sentirnos mejor, sino que ahora más bien la aprobación o cualquier cosa que nosotros hayamos convertido en una adicción, lo necesitamos tan solo para sentirnos bien, ni siquiera es para sentirnos mejor, simple y sencillamente es para sentirnos bien, porque nuestro cerebro ha asociado entonces ahora la aprobación o ese elemento adictivo a una sensación de bienestar. Ya ni siquiera es para sentirnos por encima o elevados en nuestro estado anímico, simple y sencillamente es para sentirnos bien. Esto lo podemos encontrar incluso en el libro de Ted Roberts que se llama Deseo Ser Puro, que habla sobre las adicciones en general y lo explica obviamente con mayor detalle, pero yo quería dejar este punto bien claro. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos a veces que la droga nos hace sentir mejor o la aprobación nos hace sentir mejor, pero en realidad no nos hace sentir mejor, nos hace sentir bien. Y cada vez necesitamos dosis más elevadas para sentirnos bien. Y es fácil, yo creo, que identificar a una persona que tiene adicción a la aprobación. Generalmente podemos ver ciertas conductas, construyen una vida llena de apariencias porque dentro de sí ocultan una versión que no les gustaría que los demás conociesen. Algo así como el síndrome del impostor, que en algún momento lo hablamos aquí también en estos episodios. Son capaces de demostrar estas personas lo que no son e involucrarse en serios problemas solo para sostener una calidad de vida que no tienen. Pueden dejar al lado sus principios, sus valores, solo por sentir un poco de dopamina al ser aceptados por las demás personas. Son personas que fácilmente cambian su traje y se vuelven camaleónicos, es decir, se adaptan a las prácticas que ven, y son personas que pueden aceptar malos tratos e incluso menosprecios por el simple hecho de sentir una dosis ligera de aprobación. Lo irónico de todo esto es que la aprobación de la otra persona, es decir, lo que se busca, no siempre viene en palabras amables y cálidas, más bien a veces viene en forma de agresión, violencia o una pequeña borona de atención. Ni siquiera es un te amo profundo, sino que es simplemente alguien que está ahí sabiendo que no te ha dejado. Y no es una relación que normalmente se sustenta en el respeto y la admiración, sino que se sostiene generalmente porque una de las personas tiene miedo que le dejen y hace todos sus intentos y esfuerzos para que no sea así. En el fondo de sus creencias de esa persona piensa que si las personas le dejan es porque no es importante, y quizás le recuerde las experiencias previas de abandono que ha tenido. Si alguien no quiere estar con nosotros, es suficiente razón para respetar sus decisiones y avanzar hacia nuestra meta. Si alguien te rechaza, no te rechaces. Si alguien te ofende, no te ofendas. Si alguien te minimiza, no te minimices. Y ese es el problema de las personas que se enredan en la trampa de la adicción a la aprobación. Hacen lo que sea con tal de no sentir esa sensación de soledad y vacío, cuando en realidad la única forma de vencer la adicción es cuando la persona se da cuenta que se ha abandonado mucho tiempo, ha cambiado incluso su forma de ser y al final se ha sentido de la misma manera sin una pizca de aceptación. No hay aceptación externa que pueda compensar una
falta de aceptación interna. Si conoces de alguien que implora la atención y hace todo lo posible para obtenerla, no le juzgues. Hay un vacío que esa persona ha creído que puede satisfacer con la droga de la aceptación. Recuerda que el problema no es la aceptación, sino la persona que ha encontrado en la aceptación el alivio a sus necesidades. Me acuerdo de una persona que sacrificó casi que el 50% de sus pertenencias solo por estar al nivel de sus amistades. Me recuerdo también de un conocido que tuvo la mala fortuna de asistir a un prostíbulo por presión de grupo, terminó contrayendo VIH por la presión de sus compañeros a que tuviera relaciones con una de estas personas. Chicas o chicos que por obtener la validación de alguien más terminan compartiendo material sensible en sus redes sociales y se hacen virales. ¿A dónde puede llegar una persona deseosa de obtener un poco de aprobación? Al mismo lugar donde un drogadicto podría llegar a consumir un poco de droga. Si te has sentido identificado hasta este momento y piensas que luchas contra la adicción a la aprobación, tienes que reconocer en primer lugar que esto es algo que debe de cambiar de forma. Primero debemos aclarar que la aprobación es buena. Es bueno abrazar a alguien, es bueno decirle a alguien que hizo su mejor esfuerzo, es bueno decirle a alguien que se ve bien, es bueno que nos validen y nos reconforten con palabras, es bueno que recibamos y demos aprobación y aceptación. Lo primero que debemos saber es que todos necesitamos cierta aprobación en la vida, y lo segundo que debemos saber es que necesitamos aprobarnos a nosotros mismos. No es lo mismo aceptarnos que aprobarnos. Y aquí quiero hablar de esta diferencia, porque aceptarnos tiene que ver con saber todo lo que nosotros somos y hemos descubierto y estamos descubriendo y aprender a vivir con ello, mientras que aprobarnos es validarnos constantemente y de manera incondicional, aprender a tratarnos bien, a ser amables y flexibles con nosotros, a no ser tan intransigentes con nuestras faltas, a tener autocompasión y no autoconmiseración, y a saber que nadie ni nada podrá aprobarme si yo no me apruebo primero. Me llama la atención también la figura de Dios en todo este escenario y en toda esta historia de la que hemos venido hablando. Ustedes saben que a mí me encanta relacionar a mi profesión con mi fe, y creo que en el fondo Dios tiene un mensaje que darle a la humanidad que podría cambiar también nuestra forma de vivir. Dios nos acepta y nos brinda su aprobación una vez que reconocemos nuestras faltas. El problema número uno del ser humano es que ha tratado de negar su problema a lo largo de la humanidad y aún así ha querido hacer a Dios partícipe y presente en todo lo que le hace. En otras palabras, la aceptación de nuestro problema acerca la aprobación de Dios en nuestra vida, mientras que la negación de nuestra condición y nuestros problemas es lo que muchas veces aleja la aprobación de Dios en nuestra vida, y por eso tal vez sentimos ese vacío. Haz memoria de las personas que más te han desaprobado a lo largo de tu vida. Tu mamá, tu papá, tu hermano, tu abuelo, etc. Casi siempre son las personas más cercanas, no las más lejanas. Michael Jackson, por ejemplo, intentó toda su vida tratar de callar la voz de su padre que se había enquistado en su inconsciente, y así muchas personas solamente han tratado de mostrar a aquellos que desaprobaron que sí eran capaces de hacer lo que en algún momento les dijeron que no podían. Ahora bien, ¿cuántos se quedaron en el fango de la desaprobación y aún están allí? Historias como la de Michael Jackson que tal vez nunca se contaron. ¿Cuántos no lo logran y dejan que esas voces aniquilen sus fuerzas? Para superar la adicción a la aprobación tendremos que someternos de vez en cuando a la siguiente premisa: no eres tan importante para los demás como creen. Eso a mí me cambió el pensamiento. Pensaba que las demás personas tenían que darme cierto nivel de importancia, y un día entendí que hay ciertas personas que me valoran y para mí eso es suficiente. No ocupo la aprobación de todos, necesito la aprobación de los que me aman, y hasta cierto punto sé que en algún momento también voy a tal vez no tener esa aprobación de las personas que me aman, y por eso es que nos duele tanto que los cercanos nos desaprueben. Pero el siguiente principio te puede revolucionar tu vida, porque es una forma de pensar que te puede ayudar a no poner tanta expectativa en la aprobación que otros te puedan dar. Que alguien desapruebe una conducta tuya no significa que te desapruebe como persona, y entender esto es madurez, aprender a vivir con la desaprobación de los demás, no con el aplauso de la gente. Una autora decía que de adultos a veces extrañamos y añoramos los aplausos de niños. Y eso es cierto, las personas que recibieron mucha atención se acostumbraron a ser el centro de las reuniones y a lo mejor quieran reproducirlo de adultos. De adultos son personas que no soportan que alguien les diga que no o les demuestren que no son su prioridad. Me acuerdo que en mi proceso de carácter
tuve que entender que como niño recibí muchas atenciones y que estaba bien que de adulto no las recibiera todas. ¿Quién me dijo que todos debían aprobarme? Es más, el rechazo es asegurado, la aceptación no. Esa es la realidad sobre la cual debemos caminar, no sobre el pensamiento mágico de que todos nos van a querer, todos nos van a aceptar, y es tiempo de dejar una vida de apariencias también para impresionar a gente que no conocemos, haciendo cosas que ni siquiera estamos seguros de hacer, simple y llanamente porque los demás nos fuerzan, o estamos creyendo inconscientemente que hay una expectativa social sobre nosotros de que hagamos ciertas cosas, y al final estamos complaciendo a un colectivo social que no conocemos. Y a mí me llama mucho la atención porque hace un tiempo atrás yo estaba justamente en mis redes sociales. Gracias a Dios tuvimos un auge en el 2022 muy importante en las redes sociales. Creo que primero que todo por la gracia de Dios, y en segundo lugar porque hemos sido constantes en publicar prácticamente todos los días nuevo contenido. Y me pregunté, en mi mente empezaron a aparecer ciertos fantasmas y ciertas preguntas que ahora puedo entender. Yo dije, bueno, no es lo mismo publicar un post que le guste a cierta cantidad de personas que publicar un post que llega a muchas más personas. Y entonces empecé a pensar equivocadamente, y es algo que aprendí con el paso de estos meses, porque entonces dije, ok, los posts que ahora empecemos a escribir, el material que ahora empecemos a hacer, tiene que responder a una mayor cantidad de personas, y por ende tiene que gustar, por decirlo de alguna manera, a las diferentes poblaciones que tenemos. Y me di cuenta que eso es virtualmente imposible, eso es prácticamente una odisea hacerlo. Y de hecho pensaba constantemente, es que este post, este video, este live que vamos a hacer tiene que gustar a la mayor cantidad de personas que están en esta plataforma. Es imposible. No podemos caminar tratando de agradar a todas las personas, y siempre vamos a tener personas que les desagrade y desaprueben nuestro trabajo, nuestra forma de ser, nuestra forma de vestir, nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Los seres humanos tenemos muchísimas formas de pensar que no todas tienen por qué vertirse en una sola idea. Y yo creo que a veces necesitamos hacer una pausa, y con esto tal vez quisiera ir terminando, porque son algunos principios que nos pueden ayudar para superar la adicción a esa aprobación que constantemente hace mella en nosotros. Y uno de los primeros pasos que yo siempre les recomiendo a las personas es identifique a sus principales detractores, identifique a sus principales desaprobadores y perdónelos. Porque cuando usted se pone a pensar por qué alguien te desaprueba, generalmente es por algo que hiciste que a esa persona no le gustó, o por algo que tienes que a esa persona no le gustó. Nosotros asumimos eso como una desaprobación total, y entonces causamos una herida, o más bien abrimos una herida con base en una desaprobación alguna de nuestras conductas. Y yo creo que aquí tenemos que ser muy, pero muy juiciosos y también sinceros en decir, cuando alguien me ha desaprobado, no significa que me ha desaprobado como persona, y tal vez lo que yo hice fue resentirme con esa persona, herirme con esa persona, etiquetar a esa persona, cerrarle las puertas a esa persona y albergar una herida simple y llanamente porque yo interpreté ese acto de desaprobación como una desaprobación completa. También tenemos que quitarle a las personas que en algún momento nos pudieron dar algo más esa responsabilidad de nuestros actos presentes. Cuando escuchamos a alguien decir, mira, es que yo creo que yo soy así por lo que a mí me hicieron, porque me abandonaron, porque me afectaron, porque me ofendieron. Bueno, si yo sigo atribuyendo al pasado, por decirlo de alguna manera, esas razones principales del por qué yo me comporto, el presente, cómo me comporto, voy a seguir asociando dos elementos que están en dos tiempos completamente diferentes, en el pasado y en el presente. Por ende, nunca va a haber una coherencia entre lo que yo haga y entre lo que yo piense. Entonces, qué importante es también, número uno, perdonar a esos desaprobadores, y número dos, también entender que por más abandono o desaprobación que yo haya recibido a lo largo de la vida, eso no me impide de poder construir una nueva forma de aprobarme a mí mismo y aprobar a los demás. Que te hayan aprobado, o que más bien que te hayan rechazado a lo largo de la vida, no significa que tengas que desaprobar a los demás. Y eso es un principio que yo en algún momento hablé en otro de mis podcasts, que se llama La Cueva de los Leprosos, que los que están rechazados, enajenados, generalmente enajenan a los demás, pero que esto es una reacción muy involuntaria, y que nosotros podemos aprender que si en algún momento recibimos rechazo, como yo en algún momento también lo recibí, no tenemos por qué emitir esa misma
fórmula hacia los demás. Y finalmente, yo creo que no debemos olvidar la importancia de mejorar nuestro trato con nosotros mismos. La raíz de la mayoría de nuestros problemas psicológicos tiene que ver con una desconexión, lo que en otras palabras se le llama una disociación con nosotros mismos. Y eso nos lleva a despertar y desarrollar comportamientos nocivos en contra de nuestra propia salud. Así que ha sido un gusto poder compartir en este espacio con ustedes. Recuerda la importancia acerca de cambiar tu trato contigo mismo y así podremos poco a poco ir saliendo de esa adicción silenciosa que se alberga en lo más profundo de nuestro ser, que es la aprobación adictiva. Un gusto estar con ustedes, nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo, que Dios te guarde, que Dios controle tus pasos y que Dios siempre te acompañe. Estas son las redes sociales de Daniel Retana. Instagram, @psicodanielretana. Facebook, Daniel Retana, psicólogo. YouTube, Daniel Retana, psicólogo. Twitter, @psicodanielretana.